Mira qué rico se ve esto. Vamos a hacer un básico de la comida saludable, un yogur natural. Y te voy a decir cómo convertirlo en yogur griego. Mega bueno. No compres más yogur y mucho menos yogures con frutas o endulzados con sabores. El único yogur saludable es el yogur natural y mucho mejor si lo hacemos en casa. Te recomiendo que te suscribas porque vamos a empezar ya. Lo primero que vas a hacer es poner a calentar 1 litro de leche. Si quieres hacer más cantidad, solo tienes que duplicar los ingredientes. Necesitarás una olla y un termómetro. Y si no tienes termómetro, no te preocupes, ya te voy a contar. Vamos a llevar la leche a 60 grados centígrados. Para calcular 60 grados centígrados, simplemente vas a meter tu dedo meñique en la olla y cuentas hasta 10. Y cuando ya estés llegando hasta 10, si ya no lo puedes soportar, ya está en 60 grados. Ya en 60 grados es el momento de agregar el yogur. Apágalo y vamos a tratar de mantener la temperatura de 45 grados centígrados. Vamos a ir disolviendo completamente el yogur en la leche. Para hacer yogur solo necesitamos 2 ingredientes, leche y un yogur natural. Sé que te estarás preguntando, suena ilógico que tenga que comprar un yogur para hacer un yogur, pero te explicaré. Es que el yogur es el que contiene las bacterias vivas que van a transformar la leche en yogur. Por eso necesitas comprarlo. También puedes comprar los probióticos en la farmacia, pero posiblemente te va a salir más costoso. Pero no te preocupes porque solo necesitas un yogur natural pequeño de 125 gramos y una vez que hagas una vez yogur, ese te servirá para hacer muchas veces bastante yogur. Necesitas un recipiente para colocar el yogur. Yo voy a utilizar varios frascos de vidrio, pero puedes utilizar un contenedor de plástico para hacer todo el yogur. Voy a ir agregando la mezcla con la ayuda de este embudo en cada uno de mis frascos. Lo más importante cuando escojas el recipiente que vas a utilizar es que tenga una buena tapa. Una vez que tengo los frascos llenos, voy a hacer una yogurtera casera. Esto va a permitir que esta mezcla se mantenga a 45 grados centígrados. Tapa muy bien los frascos. Como yo no tengo una yogurtera, tengo que hacerla y te voy a enseñar cómo hacerla en el caso de que tú tampoco la tengas. Solo necesitas una bolsa plástica y un paño seco y limpio. Vas a abrir la bolsa y le vas a colocar dentro el paño. Fíjate bien cómo lo estoy haciendo. Dentro del paño vamos a colocar cada uno de los frascos del yogur. Si te caben todos en la misma bolsa, perfecto. Si no, haz 2 bolsas. Por ejemplo, aquí me caben 3. Ahora lo que voy a hacer es taparlo bien con los paños y la bolsa es importante que sea hermética para que puedas cerrarla completamente y así se mantenga el calor. Una vez hecha esta yogurtera casera loca que te estoy enseñando, vamos a llevarla al horno. El horno apagado mantiene una buena temperatura y también le voy a encender la luz. Si vives en un lugar muy frío, puedes calentar el horno a 45 grados centígrados y luego lo apagas y metes el yogur. Allí lo vas a dejar 8 a 12 horas. Perfectamente lo puedes dejar toda la noche. Una vez pasado este tiempo, dependiendo del calor que obtuvo, estará como un yogur líquido o como un yogur firme. Esta semana especialmente ha estado muy frío en Miami. Tal vez por eso no ha cuajado tan rápido y está como un yogur líquido. Si ves el mío, la parte de arriba está líquida, pero abajo empieza a tomar firmeza. Me encanta que esto me haya pasado, porque si te pasa esto, no te preocupes. Llévalo a tu yogurtera y lo dejas en el horno algunas horas más. Yo lo voy a dejar 6 horas más. Luego de 6 horas te voy a mostrar cómo me quedó. Aunque todavía está líquido, tiene textura, está espeso. Antes de comerlo, llévalo por lo menos 2 horas a la nevera y es perfecto para un smoothie o para acompañar tu granola. Vamos a probarlo. A mí me encanta el yogur así súper fresco. Por supuesto que lo puedes endulzar con lo que tú quieras. Está mega bueno. Ahora te voy a enseñar cómo hacer para convertirlo en griego. Mira qué fácil.
Para eso necesitas un bol, un colador de tela o un colador y una tela. Coloca el yogur natural líquido en la tela. Literalmente vamos a colarlo. Vas a ver que inmediatamente comienza a botar el suero. Y una vez que bote todo el suero vas a ver el resultado. Envuélvelo con mucho cuidado y lo vas a llevar al refrigerador aproximadamente 5 horas. Luego de 5 horas, mira esta textura. Perfecto para aderezos, postres, acompañarlo con frutas y hasta para comerlo así solo. Mira qué belleza de yogur. Fíjate la diferencia con este yogur y el que te mostré al inicio. Este yogur griego queda tan espeso que tiene la textura como para hacer decorados y rellenos de bizcochos. Esto es una crema. Como mi colador es pequeño, yo hice el yogur por parte. Yo voy a preparar 3 de los frascos yogur griego y el otro lo voy a dejar como yogur líquido para acompañar mis granolas. Ahora que tengo acá los dos, quiero que veas primero la diferencia del líquido y lo sólido y espeso que queda el yogur griego. Y lo otro, las cantidades. Al colarlo, por supuesto, vas a obtener menos yogur, pero más espeso. Yo te recomiendo que tengas en la nevera las dos preparaciones. Mira la textura de este yogur griego, de verdad es increíble. Se me ocurren miles de preparaciones que se pueden hacer con él. A mí no me gusta endulzarlo, sino en el momento que lo voy a comer, porque así yo puedo utilizarlo en dulces y también lo puedo utilizar en aderezos salados. Y el suero no lo botes, que para condimentar carnes es buenísimo, incluso también para hacer bizcochos y tortas. Si quieres, en algún próximo video te digo cómo condimentar el pollo con este suero de leche. Y si quieres un yogur con frutas, te voy a enseñar cómo hago mi postre favorito de las tardes con frutas. Mira qué rápido puedes preparar un desayuno o un postre o una merienda cuando tienes yogur griego listo. Por acá tengo una fresa muy grande que la voy a rebanar bien bonita. También por acá tengo blueberries que le quedan riquísimos, pero cualquier fruta combina con el yogur. Tengo un polen de abeja que precisamente no tienes que ponérselo, pero también tengo miel de abejas. Tú le pones la combinación que quieras y también lo puedes endulzar, por supuesto, con stevia o con monk fruit. Para decorar el vaso utilicé estas fresas en todo el borde y ahora voy a colocar el yogur. Puedes mezclarlo con un poquito de extracto de vainilla o con un poquito de canela o inclusive con cacao si quieres agregarle sabores distintos cada día. A mí me encanta decorar mis cosas. Ahora le voy a agregar el resto de las fresas que me quedó por ahí. También le voy a agregar los blueberries. Le quiero agregar un poquito de polen de abeja porque me ayuda a regular todo lo que es el proceso digestivo. Además tiene muchos antioxidantes y sabe muy rico. Y este postre de hoy lo voy a endulzar con un poco de miel de abejas. A mí me encanta el yogur endulzado con miel de abejas. Mira qué rápido puedes tener un desayuno listo con este yogur en la nevera. Súper fácil y por supuesto delicioso. Vamos a probarlo. Me impresiona lo espeso y cremoso que queda este yogur. Mega bueno. Te recomiendo que siempre tengas en la nevera este yogur. Mega bueno. Si te gustó este video, por favor déjame tus deditos arriba y suscríbete a este canal. Recuerda apretar la campanita para que te avise cuando yo suba un nuevo video. Te recomiendo que hagas por primera vez este yogur. Estoy segura que no lo vas a comprar más. Además puedes tener los dos, yogur líquido y yogur griego. Eso es perfecto. Hazlo y me envías la foto. No dejes de compartir este video, porque esta receta merece ser compartida. En la cajita de descripción te estoy dejando todos los ingredientes y también te estoy dejando el link por si te interesa comprar cualquiera de mis recetarios. Mis recetarios te van a ayudar
a planificar tus menús de la semana y a cocinarlos correctamente para que siempre comas saludable. Si no has visto esta receta, te recomiendo verla porque queda mega buena. Gracias por ver este video y nos vemos en el próximo. Bye bye.